La verdad que para nosotros es un verdadero orgullo, un honor recibir a un compañero cubano, el doctor José Luis Rodríguez, José Luis, ¿no? José Luis Rodríguez, ex ministro de Economía de la isla. Él está aquí en Mendoza por obra y gracia de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. ¿Y quién más, muchachos? Bueno, gracias a la Universidad Nacional de Cuyo también, Claro. a la Secretaría de Extensión, que nos ha acompañado en este esfuerzo titánico de invitar al compañero a la provincia de Mendoza, ¿no? El viernes, es decir, mañana Sí. a las 5 de la tarde, en el Auditorio 5 de la Facultad de Ciencias Económicas, va a estar disertando en diálogo con los mendocinos acerca de una cosa que parece que no es de coyuntura, me parece. Que está como de moda. Me parece que no es de crisis coyuntura. internacional. Primero, bienvenido, ¿no? Le queremos dar la bienvenida. Gracias. Para nosotros un orgullo tenerlo aquí. Crisis económica internacional. ¿Cuál es la alternativa latinoamericana? Entre signos de preguntas. Bueno, está hecha la pregunta. ¿Cuál es la alternativa latinoamericana, José Luis? Bueno, de todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que está sucediendo en estos momentos en la economía internacional es bien complicado y se complica por día. El foco en este momento de la crisis más agudo está en Europa, sin duda alguna. Todo parecía ser soluble a partir de un paquete de rescate financiero que se acordó a finales de octubre y todos estaban aparentemente de acuerdo. De pronto el señor Papandreou ha convocado hace 2 días un referéndum que tiene disparado todas las alarmas en Europa porque evidentemente esto no estaba en el programa, pero es un reflejo de que la crisis ha llegado a un punto en que va desborda a los políticos. Bueno, creo que usted ya sabe que él resignó, ya acaba de resignar. Bueno, esa era una de las salidas posibles, no estaba al tanto, sabía que esa era una de las posibles alternativas, pero creo que eso no va a resolver el problema. El que venga ahora y diga que no hay referéndum, bueno, no lo van a recibir con aplausos precisamente, pienso yo. Pero bueno, haya referéndum o no haya referéndum, el problema de Grecia es que es un país técnicamente quebrado. Toda inyección financiera que se le produzca va, vamos a decir, que atenuar el quiebre, pero en 2 cifras nada más que recién revisé hace 2 días. Hoy Grecia tiene, la deuda es un 172% del producto. Con todo lo que van a hacer, es decir, todo lo que está acordado hoy día, llegaría en el 2020 al 154%. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Sí, a ver, una de las cosas que ahora que lo tengo el doctor Rodríguez, tengo a con quien evacuar la consulta, es cuando se proponen desde los 2 grandes países que parecen ser los dueños de la situación, Alemania y Francia, puntualmente en el caso europeo, se propone salvar a los bancos. De eso se trata, de salvar a los bancos quebrados, digamos. ¿Cómo se hace? Porque la crítica es ¿por qué salvar a los bancos y no salvar a la gente, a los pueblos? ¿Cómo se hace para disociar eso? Es decir, ¿cómo se hace para que haya una alternativa de salvar a los pueblos sin salvar a los bancos? No sé si es clara mi pregunta, doctor. Sí. Bueno, primero, un poquitico explicar por qué salvar a los bancos. En el caso griego, le deben a los bancos franceses y alemanes 126.000 millones de dólares. Es decir, no por gusto la Merkel y Sarkozy están, lógicamente, abogando a favor de que eso no se pierda. Pero hay una cosa más interesante, esos bancos a su vez suscribieron los déficit, es decir, debt equity swaps, que son los seguros para el no pago de deuda. ¿Y quiénes son los que se lo han suscrito? Bancos norteamericanos. Entonces, la bola va rodando y Trípode. Sí, efectivamente la cosa no es tan sencilla, es decir, no parece que vaya a resolverse el problema incluso con un simple salvataje de la forma que está planteado. Lógicamente, en mi opinión, ya las cosas han llegado a un punto, primero, en el cual el desplazamiento de las ganancias, digamos, más dinámicas, por decirlo de alguna manera, se encuentra hoy en la esfera de la circulación. La especulación da rendimientos enormes a costa de grandes riesgos. Como se ha visto que en la crisis del 2008 el Estado está dispuesto a respaldar a esos grandes arriesgados que son los bancos, pues simplemente la especulación sigue. No para. Dinero que usted inyecte, dinero que vuelve a recircular en esa especulación.
La ruptura de ese círculo, bueno, no parece imaginable sin romper el sistema, prácticamente. Hay que decirlo, yo por lo menos lo pienso así. No por gusto se ha ido a la esfera de la circulación. No es que haya capitalistas buenos y malos, capitalistas productivos y improductivos, es que donde más ganancias hay es para ir a donde van. Claro. Y efectivamente, en los últimos años, gracias a la financiarización de la economía, al hecho de que se han convertido elementos de financiamiento o, vamos a decir de otra manera, instrumentos financieros, cualquier cosa prácticamente, los fondos de pensión, los fondos de cobertura de los seguros, todo se juega, y se juega sobre la base de apuestas sobre apuestas. Pues lógicamente hacia ahí ha ido la búsqueda de ganancias. ¿Cómo frenar eso? Bueno, la pregunta habría que traducirla en términos de cómo frenar que esos capitalistas no traten de buscar la ganancia más alta especulando o haciendo la guerra o haciendo lo que sea. Por lo tanto, en mi opinión, habría que explotar el sistema. Eso no es cosa de decir algo que sea simplificable. No es por decreto. No es por decreto, aunque evidentemente las cosas que se están manifestando, los indignados, estos movimientos sociales han rebasado incluso los partidos políticos y pueden crear una situación en la cual el sistema tenga que reformular sus prioridades. Es decir, de alguna manera frenar esta especulación, de alguna manera incentivar la producción o la esfera material o la esfera de creación real de valor para rebasar esta crisis. Eso es lo que están proponiendo los neokeynesianos. Es posible que pueda ser una salida bajo determinadas condiciones de racionalidad política para evitar una gran catástrofe o un gran estallido o la necesidad de introducir elementos extraeconómicos como puede ser la represión o la guerra. Y bueno, ahí se están moviendo las opciones en este momento. Esto tiene que ver... Sí. Hoy la presidenta de Argentina llamó justamente a eso, a que vayamos hacia un capitalismo en serio. Salir de lo que ella llamó un anarcocapitalismo. Financiero. Yo escuché parte de sus palabras y efectivamente tuvo palabras muy duras para la Merkel, para Sarkozy, para Papandreou, a todo el mundo. Pero bueno, ¿será posible eso, que se vaya hacia eso? Bueno, mira... No debemos en ningún momento subestimar la capacidad de maniobra que tiene el sistema hoy día por las propias facilidades que crea esta interconexión financiera, productiva, globalización, como quiera que la queramos poner apellido. Y el sistema tiene hoy mucha más posibilidad de mover grandes masas de recursos financieros esencialmente para, digamos, taponear los huecos que se abran en el dique. Hasta dónde es posible que lo haga, y ahí entramos en un terreno más especulativo. De hipótesis, claro. De hipótesis, pero indudablemente estas situaciones era inimaginable que las pudieran superar hace 20 años. Estos descalabros enormes que ha habido, estas pérdidas de recursos reales, esta permanencia, por ejemplo, del desempleo que está cundiendo no solo en Europa, Estados Unidos no baja del 9,1 y no se recupera la esfera material. Bueno, ¿cómo es posible que esto se sostenga? Bueno, hay una cierta capacidad de flotación, vamos a decirlo, en esta esfera especulativa, a partir del movimiento de recursos hacia un lado o hacia otro, con un Estado que está mucho más ligado con la banca transnacional de una manera bien evidente, nada solapada en este momento, y eso da capacidad de maniobra. No resuelve el problema, pero sí atenúa las consecuencias, por lo menos en el corto plazo. Por lo tanto, es posible que esto tenga no una solución de estallido, sino una solución, digamos, una depresión sostenida durante un tiempo y después se empieza a recuperar un poco si se corrige la política económica y se invierte más en la producción, más en la creación de valores. Es una hipótesis, igual puede suceder lo contrario, pero las tensiones son lo suficientemente altas en este momento como para pensar de que no hay mucho margen de tiempo para pensar en una alternativa. Una de las preguntas que surge en este caso es cuando, dada la situación creada de este cambio de época, como llama Rafael Correa, a la situación de los países latinoamericanos, países progresistas, alguien le llamó neopopulistas, pero bueno, no importa cómo se llamen, digamos, esta situación, cómo hacer para, no sé si blindar y evitar, pero por lo menos morigerar los efectos de una crisis así en nuestros países. No, América Latina, lo he comentado ya con otros compañeros, tiene una situación, digamos, menos vulnerable, por decirlo de alguna manera, en la coyuntura internacional actual, por varias razones. Primero, América Latina, digamos que tomó el purgante que hoy están tomando los europeos con antelación y ha logrado, por la combinación de otros factores, que por ejemplo el peso del servicio de la deuda haya bajado en términos de presión sobre el PIB o como porcentaje del PIB en los últimos años. Bueno, aquí Argentina pagó la deuda del FMI en el 2005 y han ocurrido procesos de conversión de deuda externa en deuda interna que aminora su costo. No porque haya habido un proceso de desendeudamiento general, sino porque ha habido un cambio de acreedor y eso cualitativamente tiene cierta importancia en la coyuntura actual. En segundo lugar, la coyuntura especulativa ha llevado a un disparadero los precios de los alimentos, de los minerales y del petróleo. Sí. Y América Latina se nutre precisamente de esos ingresos.
tercer lugar, América Latina está disfrutando también del único polo, pudiéramos decir, o de los únicos polos donde se está generando una fuerte demanda solvente en este momento, por ejemplo el caso de China. Le está absorbiendo exportaciones a América Latina que no tendría posibilidad de exportar, digamos, a Europa o Estados Unidos en la actual coyuntura. Es decir, se da una combinación de factores que minoran la vulnerabilidad latinoamericana. Yo no creo que se pueda hablar de un blindaje, porque el blindaje tiene muchos huecos todavía, no habría esa garantía de tal blindaje contra la crisis. Por ejemplo, el caso de México no es blindable, porque está muy vinculado a Estados Unidos, y así ocurre con otros países. De Chile, por ejemplo. Chile, México, Colombia, todos los que están en la línea de los TLC, evidentemente dependen mucho de lo que sucede en Estados Unidos y no está sucediendo nada bueno por allá. Por lo tanto, lo que beneficia, digamos, a países como Argentina o Brasil, hoy día, Perú incluido, también que ha tenido altas tasas de crecimiento, no les beneficia a estos países por igual porque están en otra línea, pudiéramos decir, del ciclo, más vinculada a Estados Unidos. Pero en su conjunto, América Latina está con tasas de crecimiento, se está hablando de un 4,5 más o menos de crecimiento este año, lo cual no es ninguna maravilla, pero comparado con lo que va a crecer Europa o con lo que va a crecer Estados Unidos, evidentemente se nota que hay no una desconexión, pero sí un cierto movimiento cíclico que está orientado con otras variables y le permite a América Latina, digamos, que tener una situación menos vulnerable. Después del boletín, me quedan algunas preguntitas, si usted me permite. ¿Cómo no? Y charlamos con los compañeros que tienen que explicar si hiciera falta. ¿Por qué está? ¿Aclarar algún concepto? Sí. No, ¿por qué está el doctor Rodríguez en Mendoza, en realidad? ¿Y para qué?